Bienvenidos a todas y a todos a Psicología Hablante, el programa de radio que aterriza la psicología y traduce conceptos aparentemente complejos a un lenguaje más ameno. Soy Álvaro Mora Pereira, licenciado en Psicología, psicoanalista, profesor universitario, escritor del libro Mil Voces y creador y organizador de este programa. Para nuestra nueva emisión, en donde vamos a abordar la temática de las implicancias clínicas de la teoría del apego y la mentalización, nos acompaña un gran invitado, que es el doctor Nicolás Lorenzini. Es psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es diplomado en intervenciones psicoanalíticas en salud de la misma universidad, es magíster en ciencias en psicoanálisis de la University of College of London, doctor en psicología clínica, educacional y de la salud, investigador de la unidad de psicoanálisis de la misma institución, asistente al profesor Peter Fonagy, ex investigador asistente de la Anna Freud Center de Londres, docente de la International Psychoanalytic University of Berlin, Alemania, vicepresidente de la Asociación para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización en España y Latinoamérica, miembro del comité editor de la revista Mentalización, Psicoanálisis y Psicoterapia, director de la International Attachment Network de Reino Unido y autor de diversos artículos científicos y capítulos de psicología. Bienvenido, Nicolás. Es un placer poder compartir este espacio con vos, tu conocimiento y tu tiempo, así que realmente muchísimas gracias. Hola Álvaro, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Te hablo pese a nuestra diferencia de horario, pero sé que al menos en este tema estamos en la misma página, a la Eso misma hora. por supuesto, y nuevamente agradecerte porque es un compromiso con la diferencia horaria, con todo, así que agradecerte el tiempo. Y para poder empezar con esta temática, ¿podrías explicarnos brevemente qué es la teoría del apego? Vale, primero voy a hacer una especie de disclaimer y te voy a pedir algo también, Álvaro, que es, a mí Ahora. estos temas que vamos a hablar hoy me apasionan mucho. Sé que el programa tiene que ver con aterrizar conceptos, así que si me pongo a volar un poco alto, por favor bájame. Y Por sobre todo como chileno te pido que me adviertas si es que estoy hablando muy rápido, porque de repente me pongo a hablar simplemente porque me gusta mucho este tema. Dale, perfecto. Habiendo dicho eso, la teoría del apego es una teoría del psicoanálisis contemporáneo eh, que es desarrollada en primera instancia por un británico, un psicoanalista británico, psiquiatra también, llamado John Bowlby, hacia, bueno, él y sistematiza su gran obra, aparece publicada en 1969 por primera vez, que son 3 volúmenes hasta el 89, estamos hablando de 2 décadas de esta publicación. Claro. eh, Pero ya desde la década del 50 era bastante claro que John Bowlby se estaba acercando a la pregunta acerca de cómo los seres humanos desarrollamos nuestra capacidad de relacionarnos con otros seres humanos. Eh, y él comenzó sobre todo mirando digamos, niños y jóvenes delincuentes, comenzó a encontrar que habían ciertos rasgos, ciertos eventos en la historia temprana de estos niños que hablaban, que digamos que eran en común. Estos chicos terminaban todos en alguna institución correccional y habían cosas que se parecían en las historias tempranas de estos niños, sobre todo de cómo habían sido parentalizados, por ponerlo así. Cómo habían sido sus padres receptores o no y, digamos, guardianes o no de las necesidades típicas de un bebé humano que, vamos, es súper dependiente, completamente dependiente para su sobrevivencia por un montón de tiempo. Ahora bien, no, no es el ser humano el único que es dependiente, digamos. Si hablamos, por ejemplo, de mamíferos, Claro. ya la palabra mamífero lo dice, ¿no? Las crías de los mamíferos tenemos que contar con al menos una madre que sea capaz de alimentarnos. Ujú. Y muchas de nuestras especies dependen de los adultos de la especie
para las necesidades básicas de supervivencia, básicamente. Y por lo tanto, él comenzó a observar en estudios animales que él miraba, no es que él estaba haciendo, y en su experiencia con niños, que parecía que había un sistema innato, por cierto, de intentar, primero que nada, descubrir que había una especie de amenaza, qué sé yo, la sensación de miedo, la angustia que bebés puedan tener, y que a esa sensación seguía un, un llamado, podríamos ponerle, al adulto, que podría ser el llanto, por ejemplo. Ujú. Y que bueno, el adulto escucha o no ese llanto y hace algo o no al respecto con ese llanto. Y dependiendo de cómo ese adulto responde a esta necesidad del bebé dependiente, de la cría dependiente, depende de ese cómo, que comienzan a armarse formas de relacionarse con un otro desde muy temprana edad, que son más o menos estables en el tiempo y tienden a generalizarse. Y son básicamente modos bastante automáticos en términos de que se conectan cuando se activa lo que podríamos llamar el sistema de apego. Sistema de apego, ¿por qué le llamo así? Porque luego se descubrió, ya hacia el final de la década de los 80, que efectivamente hay un sistema neurocomportamental que dirige estas prácticas de apego y que la formación de este sistema, ya sea anatómica, físicamente, etcétera, y sus fantasías asociadas por un lado y su comportamiento asociado por el otro, dependían muchísimo de estas primeras experiencias. Y entonces, cada vez que los seres humanos, incluso en la adultez, sienten la sensación de amenaza, que ya tal vez no sea que me va a comer un tigre o que tengo hambre, Claro, sino que amenaza, por ejemplo, interpersonal, en términos de pérdida de estatus, de amor, etcétera, reaccionamos de maneras más bien predecibles, en términos de tenemos cada uno de nosotros un cierto estilo para reaccionar a la amenaza interpersonal. Y que en general suele mantenerse, no siempre, estamos hablando de que algo así como el 75% de los adultos tienen la misma forma de reaccionar a la amenaza que tenían cuando tenían 1 año y medio de edad, 1 año de edad, incluso cuando eran preverbales. Por lo tanto, el sistema de apego funciona también en lo que podríamos llamar la memoria procedimental. claro, Y en muchos casos es procedimentalmente como también uno se acerca a la modificación de estas estructuras inconscientes, automáticas, etcétera. Si es que estas estructuras, si es que estos patrones de relación terminan trayendo problemas luego en la vida. Pero no necesariamente un estilo es un problema, sino que es un estilo personal de claro. cómo relacionarse con un otro. Y profundizando un poquito más, vos hablas justamente de estos sistemas que son estables y que se generalizan en ese sentido. ¿Cuáles son los diferentes tipos de apego y de qué manera se manifiestan? Bueno, probablemente muchos de quienes nos están escuchando han oído de los patrones, los estilos de apego, ¿no? El apego seguro y los distintos tipos de apego inseguro, ¿no? Eh, y si bien te voy a contar más o menos lo que son, es muy importante que estemos advertidos que clasificar a la gente en 4 grupos distintos, a veces un poquito más de grupos, depende cómo uno los separe, es una empresa un tanto artificial. O sea, el horóscopo son 12 signos y aún así hay una variabilidad Claro. enorme. El apego son solo 4, imagínate, es peor aún. Ujú. Pero efectivamente sí se habla de, primero que nada, un estilo de apego es el apego seguro. Por Ujú. la misma palabra uno ya puede empezar a adivinar que este es como el bueno, ¿no? Ahora, ¿qué es el apego seguro? Efectivamente, es la confianza, podríamos ponerle, que tiene el bebé y luego el adulto de que las cosas malas suceden, pero que son temporales y que siempre va a haber alguien que puede, por ejemplo, ayudarme. Incluso
mucho tiene que ver con la internalización de ese padre o madre suficientemente buena para uno poder ayudarse a sí mismo, sobre todo si hablamos después de psicopatología, que probablemente lo hagamos, de regularse uno mismo emocionalmente. ¿Por qué? Porque el sistema de apego no solamente sirve para la sobrevivencia, en seres humanos sirve para la exploración. Cuando yo me siento seguro de que mi madre está ahí, que me está mirando, que no se va a ir para ninguna parte, yo puedo abocarme a no sobrevivir, sino que a descubrir el mundo, a jugar, a ensayar, a descubrir, digamos, el mundo tanto físico como mental, etcétera. El apego seguro entonces se forma en la teoría, pero esto también es muy empírico, cuando hay un adulto disponible, consistente, que es capaz de interpretar estas señales de cercanía, el llanto, por ejemplo, veíamos, y este adulto viene y es capaz de interpretar esa señal y es capaz de hacer algo contingente, es decir, que efectivamente le apunta a lo que ese bebé necesitaba en ese minuto. En otras teorías del psicoanálisis, por ejemplo, se habla de la madre suficientemente buena, Ujú, ¿vale? claro, Y que es muy importante porque también una madre que es capaz de interpretar todo el tiempo perfectamente lo que quiere un bebé, no hay apego seguro necesariamente. El apego seguro también tiene que ver con un equilibrio muy delicado y que va cambiando durante el desarrollo entre la dependencia y la autonomía. claro. En el apego seguro, efectivamente, entonces hay una figura primaria de apego, le llamamos en la teoría, pero llamémosle madre, por generalizar, digamos, pobres madres y el psicoanálisis, eh, que es capaz de interpretar, que es capaz de responder a tiempo, eh, que es capaz de no verse sobrepasada emocionalmente por las emociones del bebé, que es capaz de calmar, es decir, regular esas emociones. Y podemos imaginarnos que hay muchas cosas, muchas circunstancias de la vida, no simplemente de la madre, sino que de lo que hay alrededor de la madre también, que pueden tirar este proceso por tierra o pueden hacerlo menos ideal, ¿no? Y ahí es donde se forman los apegos inseguros. Y hay varios tipos de apego inseguro. Uno es el apego ansioso o preocupado ansioso, lo llaman, en el cual existió una parentalidad en que las señales estas de cercanía, preocupación, amenaza del niño, este miedo, ¿no? O la activación del sistema de apego de este niño, va a provocar una respuesta inconsistente. A veces la madre responde, a veces no responde. Por lo tanto, lo que se instaura como respuesta automática a la propia activación, al miedo, al sentido de amenaza, a la posibilidad de pérdida, en fin, es estar siempre intentando pedir ayuda. Porque si uno insiste, digamos, entonces esa consistencia se logra un poco. Si uno siempre está llorando como bebé, en algún minuto tendrá que venir mi madre, ¿no? Claro. Eso en los adultos se demuestra en personas que son excesivamente dependientes eh, de un otro cercano, en las relaciones, por ejemplo, románticas, en donde el otro siempre es visto como alguien muy necesario, pero a la vez es visto como alguien, digamos, incapaz. Mm, Entonces, siempre se necesita un poco más. claro. Mi sufrimiento es tan grande que nadie lo puede calmar. De partida, yo mismo no lo puedo calmar. Y por lo tanto, las manifestaciones más problemáticas de este tipo de apego tienen que ver con una desregulación emocional hacia eh, una falta de regulación, uno podría decir. Las emociones están mucho más a flor de piel, eh, atacan como si no hubiera forma de controlar ni la intensidad ni la postergación de esas necesidades, en fin, todo se necesita ahora y de manera muy, muy urgente. Ese es un apego inseguro. Hay otro apego inseguro que es como lo contrario, es decir, eh, lo que hay como respuesta instaurada, más bien automática, es una hiperregulación del afecto. Y por lo tanto son personas que
van desde personalidades más alexitímicas, es decir, gente que realmente es incapaz de darse cuenta de que están sintiendo algo y si lo sienten, qué es lo que es eso que están sintiendo, hasta personas que simplemente parecen no estar muy interesadas en si tienen a un otro al lado o no lo tienen, y que la experiencia de la propia emoción es detenida dentro del individuo antes de que pueda aflorar como un pedido de ayuda. ¿Esto por qué? Porque la parentalidad temprana fue caracterizada consistentemente por un patrón de esta madre de un rechazo a la activación del niño. Cada vez que el niño lloraba, había entonces un rechazo por parte de la madre de aquello, ya sea porque a la madre le desbordaba un poco, porque la madre pensaba que no era importante, podríamos ponerlo desde el punto de vista de la madre en ese sentido, pero también porque la madre tenía que trabajar y no podía estar ahí, porque lo que es interpretado como rechazo no siempre es rechazo por parte de quien rechaza. Pensaba en su momento dado cómo se les decía a las madres que hay que dejarlos llorar. Tienen que aprender a regularse solos, entonces tienen que estar ahí, y lloraban, 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 como una enseñanza, ¿no? Cuando en realidad los dejaban abrumados con su propia activación y sin un otro que venga a regularlos. Exactamente. Eso, si lo hablamos desde un punto de vista bien comportamental y algo práctico, es decir, ¿qué hacer? Dejarlo llorar. Claro, Pero fijémonos igual que la intención ahí es una intención bastante loable, sana, que tiene que ver con, bueno, hay que otorgar a este niño una cierta individualidad, una cierta independencia, que desarrolle su propia regulación, que no es un mal objetivo, ¿no? claro. Pero que efectivamente ahí hay una mala interpretación, si uno quiere, de cuándo un bebé humano o cuándo una cría humana es capaz de hacer eso y en qué grado puede hacerlo. ¿No? Como te decía, una madre que está todo siempre adivinando, siempre haciéndolo perfecto, no permite esa individualidad. Pero hay una exageración por el otro lado, uno podría decir, en donde esa individualidad es vista como un valor que debe ser adquirido de manera, digamos, muy rápida, en que no hay tiempo para la dependencia. Ujú. Y esto puede tener que ver con esta mítica maldad de la madre psicoanalítica, si uno quiere, maldad o Claro. psicopatología, pero recordemos que esto está muy metido en el mundo concreto y real. Por lo tanto, muchas de las personas que Bowlby le tocó ver, por ejemplo, eran hijos de personas que habían sido traumatizadas en la guerra, o, no o habían sufrido la pérdida de sus padres, o los padres tuvieron una herida, enfermedad, muerte en la familia. Entonces, por lo tanto, esta teoría se mete mucho en el mundo concreto y real, y no necesariamente en una intención, en un estado mental de una madre o padre o figura primera de apego. Hay un cuarto estilo de apego, si vamos a hablar de estos cuatro grandes, que se descubre de manera puramente empírica, cuando en los 80 Mary Ainsworth, que trabajó con Bowlby, ella desarrolla una forma de observar qué pasa con bebés cuando la madre se va de una sala, digamos, sale de la habitación, y después vuelve a la habitación. Cómo una madre es o no capaz o interesada de calmar a ese niño. Y mientras los ansiosos no se calmaban nunca, los ansiosos preocupados no se calmaban nunca, los evitativos ni se percataban que la madre salió, digamos. Eh, Luego observaron algunos que no es que siguieran llorando cuando la madre volvía, ni que no lloraban cuando la madre se iba, sino que actuaban de manera muy bizarra. Se ponían a correr por la sala, se pegaban a sí mismos. Parecía que existiera como un sobrepaso tal por la emoción de Claro. este bebé que ni siquiera estaban mucho en control de cuál era la señal que estaban dando, si era evitativa, si era ansiosa o algo más bizarro. Y a eso le llamaron el apego desorganizado. Y el apego desorganizado efectivamente tiene que ver con una oscilación o incluso una sobreposición
de todos los otros estilos de apego, pero no en una manera que esté organizada en términos de un patrón, como veníamos hablando antes. Ujú. Uno podría decir que este cuarto patrón de apego no es un patrón de apego, lo único es como Donald Trump. Lo único predecible es que es impredecible. Claro, Y en ese sentido, se ha visto que este último patrón de apego, sobre todo, contiene un riesgo importante a la psicopatología. Si bien ninguno de estos estilos por sí mismo es claro, una enfermedad, ni una psicopatología, ni nada de ese tipo. ¿Cuál era la parentalidad tipo que recibió un bebé que luego va a ser desorganizado en términos de apego? Es cuando la figura de la cual se depende, la figura de apego, es al mismo tiempo la fuente de dependencia y de sobrevivencia, y por otro lado la fuente de terror, de claro. trauma. No es simplemente una madre que no está interesada en responder a su hijo, sino que una madre que se ve sobrepasada de tal forma que su manera de pensar acerca de ese hijo está muy, muy, muy equivocada. Como, por ejemplo, esto no sé si lo he escuchado, pero este niño solo llora para molestarme a mí. Claro, sí, sí. Eso, imagínate lo que puede terminar siendo en términos de comportamiento. Eso podría terminar en un golpe, en un abuso, etcétera. Este niño me mira de esta forma porque quiere tener sexo conmigo, por Ujú, ejemplo. En la confusión de lenguas de Ferenczi, si uno quiere. claro. Eh, y esas experiencias, ya sea traumáticas bien grandes o pequeñas acumuladas en el tiempo, luego se ven como estas dificultades de regulación y la no organización de respuesta a mis relaciones interpersonales. Entonces son personas que tienen relaciones que son muy tormentosas, de mucha cercanía en un momento y de mucha lejanía y odio en otro momento. Cómo se pone en juego la ambivalencia también. No hay una capacidad de integrar algo de eso, sino que queda en este amor-odio sin poder regular algo de eso. Exacto, una ambivalencia radicalmente, digamos, aislada un polo del otro. Claro. Y profundizando un poquito de eso, porque vos también has investigado acerca de la mentalización, ¿por qué el concepto de mentalización resulta fundamental dentro de este marco teórico? Ah, bueno, mentalización de partida, tenemos que imaginarlo como una palabra que explica la capacidad que tenemos los seres humanos de comprender que todos los comportamientos, todas las acciones, ya sea de uno mismo o de los demás, están basadas o son causadas por la mente, por estados mentales. Claro. Si yo veo a alguien llorando por la calle y casi inmediatamente yo tiendo a imaginarme que esa persona está triste o adolorida o algo de ese estilo. Esa, esa interpretación que yo hago de por qué sucede este comportamiento, en este caso llorar, incluye o necesariamente se refiere a la mente de esa persona. Triste es un estado mental, no existe en la realidad, digamos. Claro. Eh, y es una acción que no viene dada, por así ponerlo. El ser humano como que lo aprende un poco. Mm, Y lo aprende al mismo tiempo en que está sucediendo, y a través de las mismas acciones en que está sucediendo el desarrollo del apego. claro. Cuando la madre, como te decía, escucha la señal del niño, el llanto, en fin, la madre tiene que imaginarse qué es lo que está pasando por la mente de ese bebé, incluso si el bebé no puede decir ninguna palabra y hasta ahora no tenemos ninguna observación concreta de que ese bebé tiene una mente, lo imaginamos como un ser con una mente joven, con ciertas características, que se parece un poco a la mía, pero hace 40 años. eh, y en ese sentido uno puede interpretar la mente de ese niño. Si la madre lo hace suficientemente bien, y suficientemente bien, ¿a qué me refiero? Cuando se ha contado esto empíricamente, eso, un tercio de las veces lo hace bien, eso es suficiente. El bebé comienza a aprender que él tiene una mente que funciona de una cierta forma, viene de la interpretación de la madre, un poco, yo lo veo mucho como la teoría digamos, el estadio del espejo en Lacan. Claro. Hay una madre que dice, mira, ahí está Juan, ¿no? En Ujú, el espejo. Es la madre que
viene y dice, esto se llama hambre, así es como yo lo voy a hacer. Oh, parece que estás interesado en esto, te aburrió esto otro, estás triste, estás asustado. Claro, Esa es una interpretación de la mente del bebé que la va internalizando, junto con esto de internalizar la propia capacidad de regularse a través de las capacidades de regulación que la madre primero ejerce sobre el niño, a la vez también va desarrollando o va quitando obstáculos para que ese bebé comience a pensar en claro, que las mentes son las que provocan el comportamiento. Por lo tanto, es muy fácil observar que hay problemas en esa capacidad de imaginarse la mente propia y de los demás, cuando también hay problemas en el desarrollo del apego. Como claro, que se juntan al mismo tiempo. Y de hecho, el concepto de mentalización como concepto en psicología nace del estudio del apego. O sea, es el estudio de cuando uno, en Londres, Fonagy y compañía, no sé si has escuchado de Peter Fonagy, sí, sí, él estaba con unos alumnos de doctorado que querían estudiar qué pasa si uno mide el apego de una madre que todavía no tiene hijos, digamos. Mide el apego con la entrevista apego adulto y años después esa mujer tiene un hijo y medimos el apego del hijo. Ah, ¿se transmite o no? ¿Cómo se transmite? Y efectivamente se transmitía. Una madre de apego seguro tiene un 80% de probabilidades de tener un niño de apego seguro. claro, Pero no sabían cuál era el mecanismo a través del cual esto se traspasaba, porque genético no es, digamos. claro, Ah, y eso no te lo digo como una suposición. Efectivamente no es genético el apego. No claro. hay un gen o una combinación de genes o una expresión de genética que tenga que ver con el apego seguro o inseguro. Es pura experiencia. ¿Qué es eso de la experiencia que permite el desarrollo o el traspaso del apego? Y se dieron cuenta que en la entrevista de apego seguro, cuando las madres eran capaces de hablar de la mente de los demás y de ellos mismos, como una realidad válida, pero distinta de la realidad externa, Claro. comunicada con la realidad externa, esas madres traspasaban un apego seguro, incluso si las madres mismas no tenían un apego seguro, pero eran capaces de hacer ese ejercicio, la mentalización, que después se le puso el nombre a ese ejercicio. Claro. Y por lo tanto ahora uno también puede ocupar la misma entrevista de apego adulto, leerla de otra forma y extraer un puntaje, si uno quiere, de qué tan bien o qué tan mal una persona mentaliza. Pensaba con respecto a esto, cuando vos hablabas del estadio del espejo de Lacan, también el concepto de Silvia Bleichmar del narcisismo trasvasante, de cómo es a partir del narcisismo paterno que va a libidinizar y va a constituir el propio narcisismo, el propio yo del infante, del niño que se está constituyendo, y cómo es a partir de las experiencias parentales que se va a constituir algo del psiquismo del chico. Entonces, ¿cómo a partir de eso, porque vos decías, no es una cuestión genética, sino es algo que se traspasa? Vos decís un 80% que es enorme y obviamente después se ponen en juego cuestiones biológicas, contextuales, etcétera, pero hay algo propio del yo, del narcisismo del padre, que va a libidinizar y que va a constituir algo de ese aparato psíquico. Ujú. Y si pensamos en qué tipo de comportamientos esa libidinización se, se manifiesta, tiene Claro, que ver con todas estas cosas que el psicoanálisis viene hablando de mucho tiempo, del holding, de la forma claro, en que uno se relaciona con el cuerpo del bebé, con la supuesta mente del bebé, con las emociones del bebé, con las necesidades del bebé, cuando se disfruta esta idea de dependencia y de independencia a la vez de esta pequeña cría, ¿no? claro, Winnicott lo decía como el bebé mira a los ojos de la madre y y se encuentra a sí mismo en ellos. claro. Ujú. Porque la madre se refiere al bebé como si el bebé fuese un ser humano y por lo tanto se hace ser humano. Por eso, en eso, Winnicott va a decir que en realidad, por así decirlo, el estadio del espejo se da antes de lo que Lacan plantea, sino que aquello que el verdadero falso ser se va a constituir a partir de ser mirado y ser devuelto los propios estados emocionales que la mirada materna le devuelve. Si está melancolizada, no puede devolverle el estado, lo que vos decís, interpretar lo que el niño está necesitando, generando en lo que sería teoría winnicottiana un falso self. Y acá hablaríamos de diferentes tipos de apego en ese sentido.
Y también hablaríamos de un concepto en la teoría de mentalización que se acerca, digamos, muchísimo al falso self, que es el alien self. Esa no la Y que conozco. el alien self es aquello que se internaliza que no tiene que ver con uno. Mm, Aquello de que le corresponde más bien a la madre o a la figura primaria de apego, la claro. propia angustia de la persona de apego, la melancolía de la figura de apego, la violencia de la figura de apego. Y son formas en que, al igual que en el falso self, existe una sensación de que eso es el self, pero a diferencia del falso self, el alien self siempre está produciendo un malestar y que por lo tanto el destino del alien self es la proyección. Claro. Y por lo tanto la gente que está problemada por un gran falso self, perdón, un alien self, necesitan por un lado relaciones cercanas sobre las cuales proyectar. Mm, De ahí se explica que gente con apego desorganizado o con mala mentalización efectivamente se aferran al otro y dependen mucho del otro, pero una vez que se proyecta eso y el otro contiene el alien self, entonces puedo pelearme con ese otro. mm, Y ahí aparecen, y un caso prototípico es la gente que recibe diagnósticos, por ejemplo, de trastornos límites de personalidad, que tienen problemas con las relaciones constantemente, ya sea porque se forman muy rápido y muy profundamente, porque se necesita al otro para esa proyección, pero por otro lado, una vez que ya está proyectado el otro, cualquier pequeño error del otro termina siendo una amenaza que en realidad proviene de dentro, de claro. este alien self proyectado. Y profundizando, justo hablaste del trastorno de límite de personalidad. Si bien vos mencionaste que los diferentes tipos de apego no constituyen por sí mismos psicopatología, pero existe la posibilidad de asociar clínicamente tipos de apego con ciertas psicopatologías, o es algo que varía según la persona, el cuadro clínico. ¿Cómo lo pensás en ese sentido? Por supuesto que va a variar con los distintos individuos que necesiten de nuestra ayuda, pero los estilos de apego efectivamente sí se corresponden a un riesgo de cierta psicopatología. Ujú. Claro, Eh, Están asociados en ese sentido al riesgo. Y, digamos, en términos más gruesos, los apegos inseguros están más asociados o tienen más riesgo de desarrollar psicopatología que los apegos seguros. Los apegos seguros igual desarrollan psicopatología, pero en menos cantidad, en menos proporción. Y ahora, cuando se trata de cualitativamente intentar explicar cuáles son, por ejemplo, el tipo de problemática que alguien con un estilo de apego podría tener o no, eh, se habla de que, bueno, de partida, el apego inseguro desorganizado es el que está más asociado a psicopatologías más graves. claro, Recordemos que aquí podemos encontrarnos con gente con trauma temprano, claro. eh, y que por lo tanto uno puede encontrarlo en muchos o casi todos de los trastornos de personalidad, ese apego desorganizado. Si bien no todos los trastornos de personalidad necesariamente corresponden a ese riesgo, está aumentado y se puede observar mucho más. Claro. Eh, y al mismo tiempo se observa una menor capacidad en la capacidad de mentalización. Como yo te decía, se desarrollan juntos en, lo mismo, digamos, en las mismas instancias y que, clínicamente hablando, trabajar, por ejemplo, con la capacidad de mentalización, que es entrenable, podríamos así decirlo, Claro, efectivamente cursa con un alivio de sintomatología más border o más de trastorno de personalidad. Por el lado de los evitativos, es decir, de aquellos que hiperregulan, ¿no? Tenemos un riesgo más pronunciado en lo que también se llaman trastornos internalizadores. Trastornos de ánimo, eh, trastornos de ansiedad social, por ejemplo. En el caso de los trastornos de personalidad, personalidades más bien esquizoides. ah,
¿no? Eh, Esto es más grave y más extremo, pero también tiene que ver con esa idea de que no hay un sentimiento ni por los demás ni por uno mismo, por así ponerlo. Claro. Eh, y también hay cosas que tal vez no se constituyen como trastornos del tipo DSM, pero problemas con intimidad, Mm, eh, que son observables luego en la vida, sobre todo cuando llega el momento de buscarse una pareja, en fin, son personas que en general sus parejas terminan un tanto confundidos y aburridos de la forma en que parecieran no estar interesados, digamos. Por otro lado, el último apego inseguro, que es el ansioso preocupado, ambivalente, que está siempre preocupado por el vínculo, por la cercanía del otro, por la dependencia que tiene por el otro, tenemos la aparición un poco más prevalente de trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad generalizadas, trastornos de pánico, que tienen que ver precisamente con esta falta de regulación en cual la emoción, negativa en este caso, aparece de manera desbordada. Y también con trastornos de ánimo como la depresión, pero una depresión con un contenido que tiene que ver más con abandono, digamos. claro, Con la baja autoestima, yo no soy capaz, necesito al otro, pero el otro tampoco es capaz, pero lo necesito, digamos. Y los problemas relacionales que ellos podrían tener son precisamente basados en el exceso de dependencia, digamos, ¿no? El ejemplo de que sales con una persona y te despiertas al otro día y hay 45 mensajes o llamadas perdidas en tu teléfono, en donde la persona te dice, estás, oye, pero contéstame, ¿por qué no me contestas? Y se empieza a enojar, después como que se reconcilia con ella misma y después vuelve a enojar de nuevo a esta persona, en fin. O una caricatura, pero por otro lado podemos observar cómo esas relaciones hasta cierto punto están condenadas al fracaso. Entonces son claro, personas que necesitan al otro, pero en su dependencia lo asustan, lo espantan. claro. Y desde tu experiencia, ¿de qué manera el desarrollo y la mentalización aporta beneficios a cada tipo de apego? Usualmente el trabajo con mentalización es un trabajo que es muy fructífero en todos los estilos de apego. Pero cuando el estilo... No sé si quiero plantearlo así, Álvaro, porque es como si el estilo de apego fuera el problema, ¿vale? Claro, Eh, pero sí, la mentalización es digamos, un foco en el que trabajar, que sí trae beneficio across the board, digamos, claro, a todas más las allá personas. del el estilo de apego. Claro. Ahora, efectivamente, cuando nos encontramos con apegos desorganizados, por ejemplo, y tienen este riesgo aumentado de trastornos de personalidad, se puede observar que la mentalización, en términos de entrenarla un poco en relación con el terapeuta, porque aquí recordad que te dije que el apego, por ejemplo, es algo más bien procedimental. Ujú. Es la forma que tiene el terapeuta de relacionarse con el paciente y dentro de eso, tal como se hace cuando éramos bebés, tanto como nuestra madre lo hacía cuando éramos bebés, es en creando una relación de apego seguro donde yo puedo más o menos enseñar o entrenar, incluso si uno quiere, esta capacidad de mentalizar. Cuando somos lo suficientemente libres de angustia en una sesión para poder explorar qué, ya no es el mundo de los juguetes, en fin, es el mundo mental. Claro, Poder imaginar la mente propia y la de los demás y sobre todo permitirse la falta de certeza que esta imaginación implica, porque si hay una manera equivocada de interpretar la mente es intentar adivinar la mente mm, claro, y pensar que es, bueno, si yo creo que esta persona me tiene malas intenciones conmigo, es que tiene malas intenciones conmigo. Mientras que una buena mentalización implica una duda claro, y el soportar esa duda implica ser capaz también o implica desarrollar un poco más la propia regulación emocional.
En ese caso, los terapeutas se quedan al comienzo un poco a cargo de la regulación emocional de la sesión, eh, y intentan mantenerla a un nivel lo suficientemente motivante, pero no a un nivel que sobrepase, se active el sistema de Claro, apego y después la persona termina enojada conmigo o se va de mi oficina. Ahí no hay, no hay terapia posible. Ujú. Ahora bien, para otros estilos de apego, los no desorganizados, ujú, eh, hay que pensar un poquito en qué es lo que puede ganar cada estilo de apego de una capacidad mejorada, por así ponerle, o un poco más streamline, de comprender los estados mentales de uno mismo, sobre todo en terapia, claro, pero de los demás, porque la gente que hacemos terapia con mentalización, con terapia de apego, estamos siempre hablando de las relaciones, digamos, claro. o al menos estamos siempre prestándole atención a eso. De manera bien simple, a los apegos seguros, por ejemplo, les ayuda a entender los malentendidos. Y eso, yo sé que suena muy formulaico, pero piensa un poco en lo profundo que es No, esa no, frase. absolutamente, absolutamente. Los grandes conflictos se dan a partir de eso. Claro, y de la forma que tenemos de tal vez no ser capaces de soportar que exista el malentendido, pero que Claro. hay una buena intención detrás. En el apego más bien evitativo de la hiperregulación, recuerda esa que la caricatura es la lixitimia, Ujú. ah, hay muchas veces incluso una falta de reconocimiento o de léxico de estado mental. Y por lo tanto el trabajo con mentalización por ahí pasa por construir ese léxico. Ahí es en Y donde uno presta significantes. Cuando uno le pregunta, ¿qué estás sintiendo? No lo sé. Ahí es Ujú. en donde uno empieza, bueno, tal cosa, no, tal cosa, para poder ir libidinizando y armar relato con respecto a eso. Claro, esa es una técnica, por ejemplo, pero que es prestar significantes. Pero también intentamos ir a lo básico en términos de la emoción, después de todo, es un estado visceral corporal. Mm, Así que hay mucho de vuelta al claro, cuerpo. Ok, no sabemos cómo esto se llama, pero ¿dónde está? claro, Si un paciente crea una metáfora, si bien quería decir triste, pero en realidad dice como una bandera negra bajo una tormenta, no vamos a tener que prestarle el significante tristeza porque ya se encontró el suyo, digamos. Ujú. claro, Y vamos a usar esa metáfora como si fuera nuestro gran tesoro en tanto psicoanalistas. Vamos a repetirla cuantas veces sea posible. Ujú. Pero además implica esto que tiene muchas definiciones en psicoanálisis, pero te voy a decir cuál es la que yo creo que se pone en juego aquí, que es intentar simbolizar claro, estas vivencias corporales, digamos, más viscerales. Eh, y en ese sentido, simbolizar simplemente significa, veámoslo desde lo lacaniano, ponerlo en relación a otras cosas. claro, Que un significante, la bandera bajo la lluvia, la bandera negra bajo la lluvia, está puesta en conexión con otros significantes, pero a la vez también con una cierta tendencia al comportamiento. Es decir, bueno, ¿y qué pasa cuando te sientes como esa bandera me dan ganas de llorar? Ah, claro, y hay, qué sé yo, una cierta tendencia al comportamiento. O me dan ganas de que me dejen solo y si no me dejen solo me enojo. Y también como causa. Entonces, ¿por qué a veces, qué es lo que te hace sentir de esa forma como una bandera triste, digamos? claro, Y ponerlo en un correlato donde las emociones no dejen de ser no solamente inexistentes, pero tampoco no conectadas con nada. claro, En el apego más bien hiporregulado o desregulado, como el apego, digamos, ansioso, preocupado, ujú, el que siempre está necesitando al otro, la mentalización ayuda a distinguir entre la realidad de la relación que yo tengo con el otro y la posibilidad del abandono. claro, Porque el abandono parece ser siempre la respuesta a la relación que tengo con el otro. Estoy constantemente evitando que me abandonen. claro, Y ahí termino haciéndolo como una profecía autocumplida, como te decía antes, pero implica
en mentalización distinguir precisamente que existe y siempre va a existir una falta de certeza acerca de lo que el otro siente con respecto a mí. ¿Y Claro. qué es? O sea, cuando yo lo digo ya me da un poco de miedo a mí mismo, digamos. Absolutamente, absolutamente. Implica soportar una falta de certeza que en el caso de los más ansiosos llega a ser existencial. Ujú, Sí. Y generador de mucha angustia. ujú. Asimismo, también en términos de qué es lo que hace el psicoterapeuta en este caso, al principio también se muestra como un ser disponible, digamos. Disponible, la independencia, sabemos que se va a crear esa dependencia y dentro de esa dependencia ir fomentando de a poco un sentido de independencia, de internalización de las capacidades de regulación que tiene el terapeuta o te voy a contar de una técnica. Eh, un paciente que me dice, oh, ahora tuve, qué sé yo, en mi trabajo, uno de los problemas que siempre tengo en el trabajo, en que me desespero y ya no me puedo concentrar, en fin, y pensé, ¿qué es lo que mi amigo tal y tal diría? Claro, Y fíjate que se reguló, pero es una etapa intermedia donde el otro todavía aparece como otro, claro. pero estoy internalizando de a poco las capacidades de regulación que el otro tiene. Eh, eso, No, me quedé pensando también en lo que dijiste anteriormente, con el tema de la importancia de ubicar también el cuerpo en el análisis, ¿no? Porque con esto de solamente, en todo caso, prestar significantes o armar relato, se pierde algo fundamental, que es la vivencia del cuerpo. Y caemos en el peligro de sobreintelectualizar un análisis cuando el gran trabajo es justamente unificar algo de eso. Que a veces en estos casos, en pacientes que eh, tal vez yo le diría más neurosis obsesiva, en todo caso, en donde están desafectivizados, empiezan a armar relato, pero lo afectivo queda completamente por fuera. Entonces, poder unificar algo de ese relato con el cuerpo, las emociones, lo visceral y poder simbolizar aquello que está apareciendo más allá de solamente, como los lacanianos dirían, significantes, ¿no? Y el trabajo importante de el cuerpo en todo el análisis y la vivencia emocional que nos atraviesa corporalmente y visceralmente. claro. O sea, a fin de cuentas, igual termina o no sé si termina, pero culmina este proceso en el otorgamiento del significantes al cuerpo, claramente. Claro, claro, Pero para hacer eso hay que ir al cuerpo. claro, Eh, Sobre todo en este tipo de pacientes, los más obsesivos, los más, qué sé yo, evitativos o hiperregulados, depende de donde uno lea, se encuentra con claro. distintas palabras, son personas que son mucho mejores para racionalizar todo, intelectualizar todo, que el psicoanalista más lacaniano de todos los Obvio. lacanianos. Y en ese sentido lo van a hacer mucho mejor que nosotros y ya están ahí. Y cuando uno llega con la intelectualización, ellos ya van de vuelta, digamos. Ujú. Sí, Y en nos dan ese tres sentido, vueltas en ese sentido. claro, y en ese sentido también, y que es una de las cosas que tal vez es una de las ventajas de esta teoría del apego y de la mentalización desde un punto de vista de la psicología general más que del psicoanálisis puramente tal, es que permite el trabajo sobre estas capacidades, sobre estos conceptos, si uno quiere, desde distintos puntos de vista. O sea, Claro, hay gente que hace yoga sensible al trauma, por ejemplo. Hay gente que hace mindfulness. Mindfulness uno podría decir que es una esquinita del pie de la mentalización, digamos. claro, Eh, Ciertas formas de terapia cognitivo-conductual, etcétera. Y sobre todo, súper importante que como teorías psicoanalíticas se acercan mucho a las posibilidades de ser estudiadas empíricamente y por lo tanto ambas teorías tienen un lugar bastante inaudito en la psicología académica, experimental, del desarrollo. ¿Mm? Han sido claro, capaces de traspasar el psicoanálisis y si bien ya hablábamos antes de habernos conectado de que el psicoanálisis más oficial de la IPA
Incluso en la Sociedad Británica de Psicoanálisis no se aprende apego. ¿No? Ujú. Uno se va a una universidad, a una escuela de psicología, y ahí hay cursos de apego sin parar, digamos. Claro. Pese a que todos los tipos que trabajan con apego, o la mayoría, son psicoanalistas. Absolutamente. Y querías preguntarte, vos ya mencionaste al principio especialmente cómo los estilos de apego son patrones que se instalan en los primeros años y se generalizan, generando en los adultos estas modalidades de vincularse. ¿Existe la posibilidad de trabajar acerca de ellos y cómo se abordan o cómo clínicamente como psicoanalistas o como psicólogos abordamos estas problemáticas o estos tipos de apego? Em, Como psicoanalistas o no como psicoanalistas, eh, las problemáticas van a ser una cosa bastante importante en cómo observemos al paciente. Y el estilo de apego, de nuevo, no es la problemática, Ujú. pero va a ir delineando ciertos tipos de intervenciones o lo que uno podría también como esperar de un paciente Sí. eh, cuando ese paciente tiene un estilo u otro de apego. ¿De esperar en qué sentido? En la relación que uno va a tener con ese paciente. Ujú. Claro. Porque esta es una teoría de la relación. Y como es una teoría además que habla de, de que las relaciones son bastante automatizadas, procedimentales, no están en la memoria narrativa, en fin, eh, va a tener que ver mucho con la actitud terapéutica de, basada, digamos, en el diagnóstico del apego. Yo voy a, ¿cómo podría decirlo? Ser o actuar un tanto distinto con una persona que es desorganizada que con una persona que es ansiosa Claro. o segura. Pero si hay algo que puedo generalizar va a ser, y aquí no te voy a decir nada nuevo, es que todo terapeuta debiese lograr una relación con su paciente en el cual la seguridad sea un momento importante y desde muy del comienzo. Lo que Absolutamente. uno se va a ir encontrando es que apegos más evitativos va a ser más difícil ponerse en un contacto más íntimo con ese paciente. Se va a encontrar con racionalizaciones, se va a encontrar con un conflicto particularmente con la posibilidad de depender del terapeuta, Mm. te vas a encontrar con minimizaciones, en fin. Y en ese sentido vas a tener que estar muy atento a eso y mostrarlo, eh, sin que eso implique que esa persona no lo está haciendo mal, ni que hay que decirle cómo hacerlo, ni ninguna de ese Claro. tipo de cosas, porque ahí activas ese miedo a que me están invadiendo, digamos. Yo Mm. necesito mantener a la gente a raya. Mientras que con alguien ansioso hay cosas tan simples como si nos vemos los martes y los jueves a las 4 de la tarde, entonces nos vemos los martes y los jueves a las 4 de la tarde. Claro. Y ser una persona al comienzo, sobre todo, predecible, presente, etc. Y luego con ellos viene también la tarea de intentar regularlos, primero que nada, y generalizar cómo es que lo hicimos. Estabas llorando al comienzo de esta sesión y ahora te sientes mucho mejor. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuánto de esto lo puedes hacer tú? Ujú. Tal vez no tan explícitamente, pero en ese sentido. No, por supuesto. Claro. Y en Eh, el caso de lo desorganizado, vamos a tener que esperarnos un paciente que a veces nos va a odiar, a veces nos va a amar de manera muy rápida. No tiene que ver con momentos de la transferencia en ese sentido, sino que claro. la activación de estas de estas relaciones que necesitan proyectar sobre mí, en fin. Y ahí viene un trabajo más a lo Bion, si uno quiere, que es vamos a recibir estos elementos beta y lo vamos a, eh, digamos, devolver al paciente de una manera que sea más gentil, simbolizada, eh, por así decir, un elemento alfa, algo que puedan conectar con su propia experiencia, a lo que se puedan referir con significante, etcétera. Pero de manera muy importante que para hacer eso, sobre todo en personas desorganizadas, es realmente ponerse a cargo del tono emocional de la sesión. ¿Cómo sería eso?
un paciente empieza a hablar conmigo acerca de cómo ayer se peleó con su mujer y por supuesto que le va a empezar a dar un poco de rabia de cómo se acuerda que esta mujer es una loca, que... Y antes de que esta persona efectivamente o se ponga a llorar o explote en rabia, uno puede hacer cosas muy sencillas como, dame un segundo, veo que cuando me cuentas esto, te comienzas a enojar. ¿Hay algo que podamos hacer ahora como para que me cuentes esta historia sin que suceda eso? O efectivamente dices, si hablo de esto, voy a explotar, porque me gustaría saber un poco qué crees tú, cómo tú te mentalizas o, digamos, predices tu propia mente y tu comportamiento. Ujú. Y si no se puede, entonces esperémonos un poco. Y vamos hablándolo de a poco, ¿vale? Yo te voy a ir interrumpiendo, yo te voy a ir diciendo, ahí, ¿cómo estás ahora? ¿Qué tan caliente está? Ok, perfecto. Ujú. Eso suena un poco más fácil de lo que... No, no, es o sea, se dificilísimo. dice más fácil de lo que es, pero es muy difícil cuando el que está en relación no es la señora ayer, la mujer ayer, es uno en terapia. Claro. Es muy, muy difícil de hacer. Hoy día mismo tuve una paciente que me fue muy imposible hasta el final de la sesión que no lograba mantener ningún tono emocional y esta persona estaba desbordada completamente, etcétera. También pienso la importancia de, primero, la regla de abstinencia, de no devolverle algo de eso, porque hay algunos pacientes que pueden ser muy agresivos hasta con uno. Y el O sea, análisis, recuerda que el mecanismo es la proyección, o sea, por efectivamente uno supuesto. está presionado a hacer algo, digamos. Claro, y no responder frente a eso y casi como confirmar lo que ellos están ahí repitiendo de forma traumática, ¿no? Exacto. Y la importancia del análisis personal, porque son pacientes en donde, más allá de esto, genera también frustración o impotencia frente a la desregulación del otro. Exactamente. Si el análisis personal es necesario, yo diría, bueno, no solamente para los analistas, que es muy obvio porque está ahí como es parte de recibir el diploma, si es que hay un diploma, pero yo Claro. diría que es necesario en cualquier persona que trabaje con salud mental. Mm, Eh, Porque la mentalización, por ejemplo, de estos pacientes, y yo digo que tienen problemas de mentalización, ¿vale? sí, Tienen problemas en algunas áreas de la mentalización, pero también son muy agudos para saber exactamente dónde que tienes tu punto débil, ¿no? claro, Y te lo apretan y bueno, y uno reacciona. O sea, pensemos, por ejemplo, en trastornos de personalidad antisocial. Son personas que son muy, muy hábiles en leer las expresiones faciales, en reconocer emoción. Antes de que ellos tengan algo consciente al respecto, ya saben cómo te van a asustar, cómo te van a presionar, cómo te van a estafar, ¿no? claro. Ahora bien, hay otros problemas que tienen que ver con la propia mentalización, en que ellos no saben cómo responder y por lo tanto se vuelven impulsivos y tenemos el cuadro del DSM, ¿no? Claro. Pero hacía esa acotación porque hay muchos que nos escuchan que son psicólogos y que a veces también en la misma facultad, cuando doy clases, me hacen ese tipo de preguntas. Bueno, ¿cómo manejas a un paciente que entras en conflicto con cuestiones personales o te toca puntos ciegos, por así decirlo? Y siempre recalco el tema de la importancia del análisis personal, independientemente del marco teórico, sea psicoanalista, TCC, humanista, como hay algo de eso que parece es imprescindible para ejercer esta profesión. Y quería preguntarte para ir cerrando, que lamentablemente ya se está acercando el horario y no quiero retenerte más sabiendo la diferencia horaria. Quería preguntarte qué reflexión final te gustaría compartir con nosotros sobre la importancia de comprender nuestro apego en la vida cotidiana. A ver, comprender nuestro apego es, yo había pensado en esta idea de un mapa oculto. Mm, Eh, Podríamos hablar incluso de un guión oculto, que va a estar siempre presente en alguna u otra forma en las relaciones cercanas que tengamos en nuestra vida, porque son las relaciones cercanas, sobre todo, o sea, desde el comienzo de la vida, pero en la adultez también, las que son capaces de activar nuestro sistema de apego. Si tenemos una pareja, esa pareja nos va a dejar, se activa el sistema de apego. claro, Y lo hacemos de manera bien automática, procedimental, y terminamos muchas veces haciendo lo contrario de lo que necesitamos. Es decir,
Cuando necesitamos ayuda nos alejamos si somos evitativos. O pensamos siempre o nos comportamos siempre como si el otro nos fuese a dejar, nos a abandonar. Ujú. Eh, tenemos problemas con la propia autoestima porque el otro sí nos abandona o me siento que soy tan incontrolable que nadie me quiere, por ejemplo, ni yo mismo. Ujú. El sistema de apego, además, existe en todos los mamíferos. Entonces, por otro lado, existe una... Conocer nuestro propio sistema de apego y cómo funciona y cómo se pone en términos de relaciones es un poco desestigmatizar, que yo creo que he insistido bastante en esta hora de no es un apego no es un problema, ¿no? Incluso si tiene palabras feas como Claro, desorganizado o inseguro. Ujú. Eh, es una forma de adaptación. Si hablamos de que estos estilos de apego surgen durante la primera infancia o digamos, se crean durante la primera infancia, es porque efectivamente nuestro sistema nervioso es capaz de reaccionar a distintos ambientes. Que una persona desarrolle un apego desorganizado cuando tenía una madre maltratadora es una buena adaptación. Después de todo se ha sobrevivido, ¿no? claro, Eh, esta mecánica de acercarse y alejarse de manera violenta y agresiva tiene un sentido. Pero como se tienden a cristalizar y se tienden a automatizar este tipo de cosas, después nos traen problemas y no sabemos bien por qué. Yo creo que eh, es siempre una buena cosa aprender un poquito acerca del propio sistema de apego, por un lado, como terapeuta, yo creo que es esencial también, pero también de estar, incluso si uno no trabaja desde estos conceptos, tener un ojo al hecho de que sí existen ciertas grandes grupos en los cuales uno podría encontrar a los pacientes en la forma en que se relacionan con los demás, pero también y muy importantemente con uno mismo como terapeuta, que van a ser útiles a la hora de aplicar ciertas intervenciones, de tener una cierta actitud terapéutica, de poder más o menos predecir por dónde va el caso. Ujú. La idea de todo esto al final es que si tenemos un ojo puesto en el apego, incluso no nuestro ojo más principal, pero un ojo al menos puesto en el apego, es que recuperamos la capacidad de reparar relaciones. Porque errores van a haber siempre, problemas van a haber siempre. Y entender el malentendido, soportar esa brecha de entendimiento en el cual uno no sabe lo que uno realmente está pensando o lo que el otro está pensando. Y soportar esa brecha del no saber es algo que al final nos trae muchos beneficios para las mismas cosas que terminamos queriendo, que son relacionarnos de manera más o menos sin conflicto, en fin. Pero de que el conflicto sucede y que el conflicto se puede reparar. claro. Ahora estoy hablando un poco de Klein, o sea, la reparación Obvio, como sí, instrumento sí, terapéutico, ¿no? Y claro, ahora que, si bien yo te decía que hay un 75% de correspondencia, más o menos, entre eh, el apego de un niño pequeño y después de su versión adulta, digamos. El apego como estilo y la mentalización como función de la mente son ambos flexibles y adaptados al cambio y por lo tanto se puede intervenir ahí. claro. Y por lo tanto ofrecen una cierta flexibilidad que hace la terapia posible también. Me dejas pensando mucho, Nicolás, así que agradecerte mucho por tu tiempo, por tu conocimiento, también por quedarte a estas horas sabiendo que estás transmitiendo desde Alemania, así que agradecerte muchísimo por todo lo que compartiste y nada, realmente me dejas pensando tanto en mi propia vida, en mi propio análisis, como para mis pacientes, así que agradecerte mucho por eso. Gracias nuevamente a ti, Álvaro, por la invitación. Espero que la gente que ha estado escuchando, que sigue escuchando, eh, le haya interesado esto y por supuesto estoy disponible para cualquiera que me quiera preguntar cualquier cosa o quiera saber bibliografía y ese tipo de cosas si te interesa, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias y estaré compartiendo cuando publique esta emisión, si me permitís tu contacto, algún correo o algo para Por que supuesto. se puedan poner en contacto con vos.
Y nada, agradecerte a vos, Nicolás, y a todos que nos estuvieron escuchando en esta emisión y los que nos escucharán en formato de podcast. Estén atentos, por favor, al Instagram de Psicología Hablante, en donde estaré publicando tanto esta emisión, así como las próximas emisiones. Y nada, muchísimas gracias por sintonizar a Psicología Hablante, un programa que transforma. Nos vemos muy, muy pronto.